les va? Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Buenos días. a esta nueva edición el seminario del Centro de Modificación Matemática, Modemat. Esta semana tenemos la suerte de contar con Alex Herbes. Alex es actualmente profesor de la Universidad Internacional. Alex, si me corriges. Así es. Sí. Sí, Y correcto, sí. además, Gracias. investigador y fundador del Instituto Inspire, que es una fundación que pretende auspiciar y desarrollar el conocimiento científico en el Ecuador, un emprendimiento que vale la pena mencionarlo y felicitarlo. Alex es ya desde hace un tiempo amigo de casa, es también especialista en simulación y análisis numérico, enfocado en particular a los fluidos granulares, que es el tema del que nos va a hablar ahora a propósito de la publicación de un súper interesante trabajo en una muy buena revista. Así que, Alex, bienvenido. Gracias por tu participación. La audiencia es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, a Juan Carlos, a Pedro, pues no, toda la gente del EPN, del Modemat. Ya nos conocemos de algún tiempo y siempre han colaborado, pues, en particular y con nosotros, con nuestro grupo, ¿no? Gracias, este paper recién del que les voy a hablar un poquito y un par de papers más se han conseguido hacer gracias al apoyo de ustedes y al uso del clúster, pues, ¿no? Del Kinde. Pues entonces agradeciéndoles, aprovechando la oportunidad también para agradecerles una vez más por eso y por la invitación, pues, ¿no? A compartir lo que hemos hecho. Entonces les voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Me dicen, no, esto completo. Me dicen si es que si es que se ve. Sí, Sí, sí. no hay problema. Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, empecemos. Bueno, la publicación que hicimos recién en un journal Scopus Q1 que se llama Granular Matter, que es de física de medios granulares, pues se llama A Generalized 3D Discrete Element Method with Electrostatic Induced Cohesion. En general, existe esta familia de métodos de elementos discretos, Discrete Element Methods, que sirve para simular a nivel del grano o la partícula este tipo de medios que también son simulados o modelados de forma continua, ¿no es cierto? Asumiendo que son medios continuos y demás, pues nosotros nos dedicamos más que del lado continuo, que también lo hacemos, pero un poco más al lado discreto. Entonces, un pequeño preludio para que todos caigamos dentro de la misma conversación y se pueda entender un poco más mi charla. El suelo, ¿no es cierto? El suelo es un medio granular, por ejemplo, existe un montón de medios granulares, desde el café en grano, en el café molido, el azúcar, los granos de maíz, etcétera. Todos estos son medios granulares, ¿verdad? Entre esos está el suelo y en específico la arena. Que tiene un comportamiento pues bastante interesante, ya que puede pasar de comportarse como un estado sólido y uno puede pararse ahí, ¿no es cierto?, en la playa, en una duna, a fluir, ¿no es cierto?, puede pasar repentinamente de un estado sólido a comportarse como un fluido y también puede comportarse como un gas, ¿cierto? Entonces son materiales, los materiales granulares, los suelos son muy interesantes porque son todo a la vez, digamos, y son súper no lineales, entonces en ese sentido a veces son, bueno, para quienes nos gusta la no linealidad, pues un reto y un entretenimiento, pero para los que aman la linealidad, pues son una pesadilla. Y también pues podemos encontrar materiales granulares en el cosmos, ¿verdad? En anillos, en cinturones de asteroides, etcétera, en polvo espacial. Entonces todas estas cosas son formadas por materiales granulares. En cuestión de modelar y predecir los materiales granulares, pues es lo mismo, se trata de hacer lo mismo que con los sólidos, ¿no es cierto? Medir una cierta resistencia. Por ejemplo, en esta barra, que puede ser una barra de metal, yo trato de medir la deformación de la barra a cierta fuerza aplicada en ella y con eso la resistencia del material. Pues esto es un campo bien conocido dentro de la mecánica del medio continuo. En los suelos se hace lo mismo, solo que los suelos necesitan, o los materiales granulares en general necesitan estar confinados, ¿no es cierto?, para poder tener resistencia a la carga que uno lo aplica. Entonces, una vez que uno lo confina, el material depende, su resistencia va a depender
de alguna manera de que tanto lo confina, de que pues puede calcular ese tipo de resistencia con este parámetro que se conoce como el ángulo de fricción o el friction angle. Entonces, bueno, esto es un poco el preludio del que les quería hablar para todos ponernos un poco en contexto. Y ahora vamos a la parte de modelamiento computacional. Pues bueno, el método fue este método de elementos discretos que se usa para hacer la interacción de esta grano a grano o partícula a partícula en materiales granulares. Ya es un método que tiene algunos años, fue desarrollado en la década de los 70, con un primer paper publicado en el año 79 por Kundal y Strack. Pero el problema o la limitación o la gran limitación que ha tenido este método hasta hace 4 o 5 años, donde que nosotros desarrollamos esto que les voy a contar un poco, es que se asumía las partículas o los granitos de material, ya sea suelo, arena o cualquier tipo de material granular, pues como si fueran esferas, o en el mejor de los casos poliedros superlimitados, pues no. Entonces lo que nosotros hicimos es combinar el poder que se ha desarrollado ahora de los tomógrafos de materiales con súper alta resolución. En particular trabajamos bastante con nuestros amigos también de Grenoble en Francia, con un grupo de Giochino Vigiani, Ediando y ellos, donde que nosotros tomamos muestras de suelos, por ejemplo, acá en el Ecuador, y las enviamos para allá para que ellos, con sus tomógrafos de materiales, nos manden tomografías de alta resolución, de resolución de los nanómetros por píxel, que es bastante alta la resolución. Entonces, por ejemplo, aquí se ve los cortes en el eje Z de una de estas muestras que les hemos mandado. Esta en particular la tomamos en Jaramijó, allá en Manabí. Y acá al lado es el render 3D de esa misma muestra, ¿verdad? Pero estas imágenes que salen de los tomógrafos son solo imágenes, están en píxeles, son como fotografías en escalas de grises, y lo que nosotros necesitamos es recuperar la forma lo más preciso posible de cada uno de estos granos y tratar de incorporarle dentro del modelo computacional del método de elementos discretos que hasta hace un par de años solo consideraba mayormente esferitas. Todo partícula era una esfera o un disco. Entonces, un computador, ustedes saben bien, no puede reconocer una foto per se, se necesita una suerte de procesamiento de imágenes, de limpiar la imagen, de quitarle el ruido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros pasamos a hacer eso con estas imágenes, a filtrarlas, ¿verdad? Tomamos pequeñas subsecciones y las filtramos. Por ejemplo, usamos filtros tipo non-local means. Y pues luego se aplica un thresholding para hacer una binarización que básicamente todo lo que es grano es 1 o blanco, por ejemplo, y todo lo que es no grano o fuera del grano, estos espacios que quedan entre los granos es 0, y pues eso ya nos permite comenzar a procesar la imagen. Tengo acá. No sé si se ve todo porque yo estoy viendo acá el zoom. Permítanme, solo hago. Retiro esto de aquí. Perfecto. Entonces, una vez que la imagen está binarizada, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una binarización de una muestra, pero de concreto, una muestra de hormigón, donde que ustedes van a ver blancos, plomos y negros. Los blancos son el agregado grueso del hormigón, ¿cierto? El granel, ¿no es cierto? El ripio que se dice, el plomo es la pasta de cemento, y esos negros que aparecen ahí, pues son los huecos que quedan una vez que ya el concreto se ha endurecido, ¿no es cierto? Estos vacíos con aire atrapado. Entonces, en esta ocasión no se ha binarizado, sino se ha trinarizado la muestra. Básicamente, luego de la binarización, nosotros lo que hacemos es usar una técnica de level sets para hacer una representación matemática con una función escalar de la superficie de cada grano. Entonces, la superficie del grano es el nivel 0. Fuera de la superficie del grano son distancias positivas desde lo que se conoce como un level set grid, y dentro del grano es negativo. Por ejemplo, esta es la evolución de un level set, que corresponde simplemente a la solución de un potencial, ¿no es cierto? El level set es un potencial escalar que se lo hace evolucionar de acuerdo a un grupo de ecuaciones diferenciales para encontrar la solución, pues básicamente con métodos de gradientes, donde que level Z, o sea, la superficie está 0, toma la forma de cada grano. Esto en 2D y obviamente en 3D.
Para mejorar el proceso también se introduce este watershedding, que simplemente nos permite cosas que aparentemente son un grano, separarlas en dos, que en realidad son dos granos. Estos procesos, estos image processing, son bastante complicados, son todavía objeto de investigación, no se los tiene completamente domados, entonces hay un alto porcentaje de error todavía. Nosotros mandamos a procesar una muestra por decir que tenga 50,000 granos y terminamos de esos 50,000 con 10,000 granos que realmente corresponden, con 10,000 level sets que realmente corresponden a los granos de las muestras originales y lo demás pues se daña por ahí. Entonces, parte de eso es también nosotros estamos desarrollando una red neuronal que nos ayude a no a resolver este problema, sino mejor a escoger entre granos buenos y malos, porque al final del día nosotros hacemos este proceso, desarrollamos el level set y obtenemos, bueno, con todo este algoritmo de aquí, con los filtros, con los non-local means, con los Gaussian filters, con la binarización y todo este aparataje, y para obtener este grano, y estos granos obtenemos también un montón de granos malos. Entonces lo que nos toca es tomar un estudiante y ponerle a clasificar de grano en grano cuál es el grano bueno y cuál es el grano malo, y esto literalmente puede tomar meses porque hablamos del orden de los 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 granos, entonces estamos tratando de trabajar en una red neuronal que haga las veces del estudiante y nos ayude a hacer esto mucho más rápido. Y también por otro lado tratando de mejorar la calidad del algoritmo para procesar las imágenes. Entonces, como les decía, este señor Kundal fue el creador del método de los elementos discretos, que recién nosotros pudimos, hace como 5 años, 4 años en mi laboratorio donde yo trabajaba en Caltech, pues ponerle forma real a estos granos y desarrollar esto que se conoce como el 3D Level Sets DM, que básicamente aquí se presentaba un montón de problemas porque ustedes saben formas arbitrarias, no lineales, tridimensionales de los granos de estas superficies. Ver que estén en contacto significaba toda una proeza en términos de solución, de cortar las superficies y encontrar la raíz, ¿no es cierto? Toda una proeza numérica que la pudimos resolver muy, muy bien y optimizar bastante bien directamente con el level set. El algoritmo de contacto de level set básicamente evalúa los puntos de la superficie de este grano master en los puntos de la superficie del grano esclavo o al revés, y solo se sabe el signo, ¿no es cierto? Como dentro de un level set, cuando uno está dentro del level set, el signo es negativo, entonces básicamente si uno obtiene un valor negativo ya sabe que estos dos granos están en contacto y esto nos ahorra un montón de cálculo, esto optimiza un montoncísimo. De luego, para el cálculo de las fuerzas de contacto, pues para calcular la normal a la superficie, básicamente es el gradiente de la función del level set, entonces todo ha caído muy bien aplicando esta técnica de level sets. Existen estas funciones de distancia, el cálculo de las normales como les estaba hablando, luego el cálculo típico de la fuerza, se asume que las partículas se pueden traslapar, digamos, y en base del traslape de las partículas se calculan las fuerzas de contactos, y básicamente tienen que cumplir pues cada una de estos granos, de estas partículas a nivel local y a nivel global las leyes de conservación en balance, ¿no es cierto?, de momento lineal y de momento angular. Y pues así funciona el método. Y lo que se puede hacer básicamente ya con eso es literalmente reproducir un test de laboratorio real. Esto es un test típico de mecánica de suelos, el test triaxial, para ver la resistencia del material. Entonces podemos tomar la tomografía de una muestra que va a ser sometida en el laboratorio triaxial, reproducirla completamente en la máquina grano a grano, reproducir las condiciones de contorno. Estas muestras se tienen que confinar, entonces se les cubre con una membrana que suele ser de látex. Eso era otro problema que nosotros lo resolvimos. Se podía hacer estas simulaciones de test triaxiales, pero las paredes eran siempre consideradas rígidas, así es que lo resolvimos ya haciendo un soft membrane que le llamamos, donde que sí tenemos un montón de esferitas que están atadas las unas a las otras y se pueden deformar. Entonces, básicamente podemos hacer una reproducción uno a uno, un one-to-one computacional del suelo, no solo de la muestra, sino las condiciones iniciales, condiciones de contorno, y calibrar con respecto a eso para luego hacer simulación.
Pero lo que le faltaba a esto era una característica muy importante de los suelos. Los suelos, como ustedes sabrán, algunos de ellos, los limos, las arcillas, son suelos cohesivos, tienen cohesión, entonces no necesitan necesariamente ser confinados para ya tener cierta resistencia previa a la carga. Tienen fuerzas conocidas como las fuerzas de Van der Waals, que interactúan entre ellas, que las unen, como las partículas de polvo que se pegan, por ejemplo, en los dedos o se pegan en las cosas. Eh, y esto era, entre otras cosas, ¿no?, que todavía falta ir agregando al modelo, una de las cosas que estaba faltando. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues, es meter la parte de electromagnetismo, ¿verdad?, de electrostática, la ecuación de Gauss, del campo eléctrico, y obviamente cómo relacionar la fuerza con el campo eléctrico, pues a través de estas cargas de prueba puntuales, eh, hacer la integración de estas ecuaciones en toda la superficie y en los granos de alrededor, ¿no es cierto? Proveerle a cada grano con una densidad superficial de carga. Discretizar, obviamente, porque como esto es un método computacional, ustedes sabrán que todo se tiene que discretizar, entonces generar una discretización poliédrica con triángulos, donde que a los triángulos se le concentra la carga en el centroide del triángulo, la carga correspondiente a la superficie, se le concentra, se le hace un point charge, y con eso se puede calcular, digamos, la interacción electrostática, ¿no es cierto?, la fuerza de interacción electrostática entre dos granos. Entonces, cada punto de un grano se calcula la interacción electrostática con cada punto de otro grano y de los neighboring rings, ¿no es cierto?, de los granos de ese vecindario, que uno también lo puede calibrar, hacer más grande, más pequeño dentro del método, y básicamente, pues luego se discretiza estas integrales para poder calcular la fuerza electrostática de interacción entre los granos, que tienen además forma real, forma arbitraria, etcétera. Y bueno, por ejemplo, esto es un toy, un Mickey Mouse test, donde que es una pequeña pruebita, ¿no es cierto? Se les pone a los granos lejos y se atraen básicamente, ¿no? Y luego tenemos ya simulaciones, con esta tabla de acá pueden ver los parámetros que usamos, son 2.769 granos de regolith simulant, de simulante de regolito marciano, sacado del desierto de Mojave, que estos ya los tenemos bastante bien hechos a los granos, digamos, entonces nos gusta usar esos. Y todos los demás parámetros del modelo que usamos, una densidad superficial de carga de 0.02 coulombs por metro cuadrado. Y desarrollamos el test. Ustedes verán esas bolitas rojas afuera. Esa es lo que les comentaba, este soft membrane, la membrana esta suave que simula esta membrana real en el test de laboratorio de látex. Estas simulaciones las corrimos justamente en el clúster del MODEMAT, y pues los resultados son claros. Básicamente las líneas punteadas corresponden a la resistencia del material a los diversos confinamientos que ustedes ven en la tabla de arriba, sin la carga electrostática, y las líneas continuas con carga electrostática. Esto en términos de fuerza axial, de esfuerzos, mejor dicho. Es un poco más notorio y más drástico la diferencia acá, donde que se presenta el cambio volumétrico. En el eje X tenemos la deformación axial de lo que se aplasta el test, y en el eje Y tenemos la deformación volumétrica. Igual, las líneas punteadas corresponden a no aplicar ningún tipo de interacción electrostática entre los granos, y la línea continua a la aplicación de la interacción electrostática entre los granos para el mismo tipo de confinamiento. Entonces aquí sí se puede ver una gran diferencia entre lo uno y lo otro, y por qué el suelo, como los limos, las arcillas, responden tan diferente a suelos como las arenas. Lo mismo, ya para poder calcular la incidencia, ¿no es cierto?, de este comportamiento electrostático de atracción entre los granos o repulsión de estas fuerzas de Van der Waals, se usó un modelo continuo como el modelo de Mohr-Coulomb a través de los test triaxiales, donde que obviamente se pudo evidenciar en el modelo macroscópico, en el modelo continuo, que es el de Mohr-Coulomb, se pudo evidenciar la aparición
ya de estas fuerzas electrostáticas con este 0.78 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado correspondientes netamente a cohesión, que sin las fuerzas electrostáticas no existiría, sería cero. Esto es una cantidad típica, digamos, un valor típico en suelos de tipo arcilloso. 0.78 es un suelo bastante cohesivo, suele llegar hasta valores alrededor máximo de 1.20 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, así es que eso era lo que queríamos hacer, poder obtener valores que caigan dentro de los rangos normales, ¿no? Como estamos usando todo tratando de ser lo más real posible. Entonces, para finalizar, en conclusión, pues se ha mencionado la adición de estas interacciones electrostáticas a los granos con formas reales, ¿verdad? Con estas formas reales que las podemos recuperar desde las tomografías. Se evidencia muy claramente los cambios en el comportamiento del packing de granos sometidos a estos test triaxiales, ¿verdad? Como lo estábamos mostrando. Y finalmente se hizo de un modelo constitutivo, un modelo macroscópico continuo clásico de la mecánica de suelos, como es el modelo de Moore-Coulomb. Entonces, esto es, en resumen, de lo que les quería hablar, de lo que me he invitado a hablar después, y les agradezco muchísimo. No sé si por ahí hay preguntas. Muchísimas gracias, Alex, por esta charla súper interesante. Y como siempre, tiempo para las preguntas. Voluntarios. Yo puedo comenzar con una pregunta pequeña. Dale. Alex, muchas gracias por tu charla muy interesante. Yo quería consultarte, no sé si cuando mencionaste algo sobre los métodos continuos, no sé si han tenido la posibilidad de hacer comparaciones, por ejemplo, con métodos de homogenización o algo parecido. No hay mucho desarrollo de métodos de homogeneización porque los métodos de homogeneización se usan para pasar de lo discreto a lo continuo, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, como la parte discreta ha estado dominada por estos métodos de DM, el Discrete Element Method, que nunca... existe un par de intentos anteriores donde que se hacen unas asunciones bien burdas de interacciones cohesivas entre los granos, pero no ha sido el fuerte del método. El método siempre ha carecido de esta parte de poder incluir la cohesión. Entonces, en ese sentido, la gente que se ha dedicado a hacer homogenización para poder conectar, digamos, las dos escalas, la escala del grano y la escala macroscópica, la escala en general, que sería la escala del continuo, pues no ha hecho mucho por ahí. Tal vez por ahí hay un poco en lo que es Coursera Continuum Mechanics, que por ahí involucran ciertos otros fuerzas, pero no todavía, y de hecho es un muy buen punto, ¿no? De hecho, un muy buen punto que sería súper importante comenzarlo a tratar de conectar ahora. Sí. Gracias. Juan Carlos, porfa, levantó la mano virtual. Sí, gracias Alex por la charla. Mi duda es un poco por el tema bueno, tengo un par de preguntas. La una es con el tema del procesamiento de imágenes que haces, porque me parece un poco costoso hacer primero el non-local means, establecer el threshold y luego hacer la segmentación. Y hay modelos un poco más integrados que te pueden hacer las dos cosas. Si bien no son non-local means, tendrás alguna razón por la textura que tiene toda la parte granular. Para usar el non-local means, pero hay modelos que te integran y que son un poco más eficientes en el sentido de lo que tú estás obteniendo. Entonces, un poco por ese lado, si es que has pensado en esa posibilidad. Y la otra es también relacionado con eso, me parece que haces las capas dos dimensionales de objetos en tres dimensiones, ¿no? Y no he trabajado en particular. Ah, ok. El proceso es enteramente 3D. Ajá, sí, el proceso es enteramente 3D. En verdad hemos tratado ya algunos tipos de combinaciones de procesos de filtrados. El non-local means básicamente se
se ha quedado ahí, digamos, ha permanecido, porque la tomografía, pues básicamente te mide la densidad del material y en eso está la escala de grises. Entonces, a veces tenemos granos que por ahí tienen alguna incrustación de algún mineral que brilla muchísimo más que el resto del grano. Entonces, el non-local means nos ayuda un poco a matar, a uniformizar ese tipo de... Porque ahí sí se nos daña todito. O sea, cuando tenemos un grano que es muy brilloso, ese grano casi que de seguro que se muere en el proceso. Entonces, por esta razón hemos tenido que tratar. De ahí hemos intentado filtros gaussianos, que también hemos usado métodos de gradientes, etcétera, para ir puliendo las esquinas. Y pues estamos todavía en eso. O sea, esto es otro proyecto aparte que también lo venimos haciendo. Nos hemos roto y rascado la cabeza en esto ya un montón de tiempo, hasta que al final también yo dije, pues ya, si no podemos mejorar por aquí, al menos mejoremos en la parte de que no tener que estar cada uno el grano, míralo, parece bueno. Se congeló. Una red neuronal que pueda distinguir entre un grano bueno y un grano malo. Y a la vez también vamos tratando de mejorar el procesamiento. Sí, sí, o sea, de hecho es susceptible de mejora. Y por ahí si ustedes, si tú tienes algunas sugerencias o ideas, pues encantado de la vida de conversar al respecto. Pero el procesamiento es full 3D. Chévere, y gracias. Y la otra pregunta que tenía, y ya con esto me callo y doy paso al resto. No sé si tú lo dijiste, pero hay como granos representativos, o sea, clusterizas y consigues granos representativos con los cuales trabajas. No entendí muy bien esa parte. O sea, habrá una diversidad de granos, de tamaños y de formas, ¿no? No, claro, hay una diversidad de granos. De hecho, incluso desde la tomografía hasta el procesamiento, básicamente parcelamos la muestra. O sea, tomamos la muestra y de ahí en un laboratorio de suelos real, digamos, básicamente la tamizamos en dos partes. Una parte más fina, que ya sería dentro de la escala de los micrómetros a nanómetros, y otra parte más gruesa que va desde los micrómetros hasta los milímetros, por ejemplo. Y se envía ya parcelado esto, y los franceses de hecho utilizan dos equipos diferentes para hacer cada una de las partes por el asunto de resolución, porque también es, mientras más aumentas la resolución, más pequeño es el volumen que puedes tomografiar de una sola. Entonces ellos también utilizan una resolución un poquito más gruesa para la parte más gruesa y una resolución más fina para la parte más fina. Y de ahí, pues, también lo que nosotros hacemos en el Image Processing es lo mismo. O sea, por ahí calibrar los parámetros de los filtros un poco diferentes para las partes más gruesas, donde que por ahí se aniquilan o se eliminan, se pierden en watersheding o haciendo cualquiera de estas cosas los granos más finitos. Y de ahí calibrar al revés para detectar la parte más fina, donde que en cambio, por ejemplo, el mismo watershedding les coge y les parte a los granos muy malos. Entonces lo que hacemos, muy grandes, perdón, a los granos muy grandes, entonces lo que hacemos es parcelarle y calibrar los parámetros diferentes para evitar que ocurra eso. Y entre los granos grandes clusterizas algunos y le pones en uno solo representativo geométricamente. No. De hecho, eso es una de las cosas que es un error del proceso. Fíjate, imagínate que yo tengo los granos de arcilla, por lo general son tipo así, como el celular, son como, se ven literalmente, son como paletitas así son los granos de arcilla. Entonces imagínate que yo tengo, que este es un grano de arcilla y este es otro grano de arcilla, y que están los dos pegaditos así. Entonces, el filtrado, el procesamiento, el watershedding, a veces piensan que esto es un solo grano, y al final del día me botan un level set, que está muy bien hecho el level set, pero con estos dos granos pegados como si fueran uno solo, y eso tenemos que descartarlo automáticamente porque no corresponde a la realidad. Sí. O sea, no tiene un par real. Ajá. Gracias, Alex. Todo un challenge esto de que gracias a ti. Teníamos una pregunta de Sofía López.
Hola, buenos días. Disculpe, yo tenía más una pregunta, o sea, quería que nos comentes un poquito acerca del costo computacional de tu experimento Triaxia, es decir, como un poquito los detalles técnicos. Ya, perfecto. Bueno, esto lo hemos corrido en el clúster de ustedes del Modemad, utilizando los Kinde. El código está con OpenMP. Esa es la paralelización que se ha hecho con OpenMP. El código es enteramente escrito desde cero por nosotros. No es un código comercial, es un código enteramente escrito en C++ por nosotros. Y ahora en estos días, porque otra cosa que falta es, ustedes saben que los granos por la presión y por las interacciones entre ellos se trituran, se parten, ¿no es cierto? Y esto es otra de las cosas que no asume el modelo. Entonces, ahora estamos generando un método para que los granos se puedan partir y también poder, y para eso este rato estamos jugando un poco ahí en el Kinde también con MPI, donde que necesitamos lidiar un poco con memoria dinámica, porque claro, uno comienza con 100 granos y termina con 150 porque se han partido, digamos, ¿no? Y tienen que desaparecer, el grano que se parte desaparece y entran 2 o 3 en vez de ese, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco, se ha paralelizado para varios cores. Lo hemos corrido bien, el tiempo computacional ha ido hasta como de 6 horas por simulación, 8 horas por simulación me parece. No tengo este rato el dato en la cabeza, pero comenzamos algunas simulaciones con 16 horas. Pero claro, ustedes tienen este proceso de limpieza, entonces teníamos que un poco tratar de optimizar un poco más para que no se nos corte cada simulación. Pero sí, eso también ha sido un poco entretenido. Eso es más o menos, no sé si tienes alguna pregunta más en específico con respecto a eso. No, sí, listo, muchas gracias. Alex, yo tengo una pregunta así muy cortita antes de darle paso al Pedriño que levantó también la mano. Verás, yo he visto un poco en esta cosa de los flujos granulares que hay una aproximación desde la perspectiva de homogenización, me imagino también, ¿no? Utilizan modelos de tipo viscoplástico, como fluidos viscoplásticos tipo Bingham o Herschel-Buckley. De hecho, hay un famoso modelo de Koserat-Bingham que es más o menos del estándar. Pero, claro, me imagino que obviamente no adolece de los problemas de los que hablaste en un momento, pero habría una posibilidad de tratar de validar, digamos, ahora que tienes tu modelo es bastante más sofisticado y toma en cuenta esta falencia que comentas. ¿Se podrían como validar estos modelos en función de tratar de tener ya un modelo más completo a nivel macroscópico o no le ves vos por ahí un camino viable de trabajo? No, me parece de hecho, como te comenté hace un momento, un camino bastante viable y bastante interesante de que ahora se puede, digamos, ¿no? Pues ya por fin bastante interesante transitarlo. Por ahí va a presentar un par de retos bonitos de tratar de resolverlos, ¿no? Sí, como te decía, o sea, la gente que hace homogenización, pues tienden a hacer Koserat, Continuum Mechanics, y claro, estos modelos Bingham se han popularizado en estos últimos 5 años, por ahí bastante se han estandarizado con respecto a eso. Se podría tratar de hacer algo por ahí. Yo no le veo el por qué no. Claro, porque, o sea, una cosa que a mí me pareció súper interesante, con esto ya termino, es como, una de las cosas que trataban de hacer, vi un grupo en los Pirineos, era un grupo de alguna universidad francesa, era justo utilizar esta cosa de la fricción entre los granos para determinar el punto crítico antes de que se generen avalanchas o landslides. Entonces, claro, un poco la cosa era en ese Yo punto tengo trabajar eso. de hecho justo un paper que está en proceso de review sobre eso, justo sobre eso. Ok, chévere. Entonces, Sí, apenas salga, podremos. ya te tocó hacer otra charla, Alex, ya te fregaste. Sí, podemos conversar. Encantado. Listo, gracias. Dale, Pedriño. Alex, una curiosidad, no sé, tal vez no entiendo bien la parte de los level set. Tú indicaste que se hace un level set por cada grano. Por cada grano, sí. Ya, y o sea, entiendo un poco que en la lógica del level set, una de las propiedades atractivas es que
que permite tener topologías diferentes a diferencia del método lagrangiano. Entonces, no sé si es realmente necesario o no se podría considerar un level set para representar varios granos, o esto implica algún problema. Sí, lo que pasa es que uno representa cada grano con un level set, porque luego le haces interaccionar a unos granos con otros. Entonces, un grano con respecto a otro grano se mueven, como decía Pedro, se friccionan, ¿no es cierto? En este caso, se atraen electrostáticamente o se repelen electrostáticamente, se empujan mecánicamente, rotan. Entonces, necesitamos para poder tener necesitamos independencia de un grano con respecto al otro y por eso construimos un level set por cada grano. Ahora, si hacemos un level set por un grupo de granos, me parecen, no es algo que me he puesto a pensar muy a profundidad, pero me parece que va a ser bien difícil tratar de hacer que interaccionen entre esos. Van a tener a ser un clúster sólido, rígido, ¿verdad? De granos, que para ciertas implicaciones esto que se conoce como la mesoescala, ¿no es cierto? Tal vez podría ser medio interesante asumir, pero en general lo que a nosotros nos interesa es cada grano individualmente y las interacciones de cada grano con todos sus pares, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos un level set por cada grano. Okay, no sé si eso claro. responde a la pregunta. Sí, sí. Perdón, estaba silenciado. Sofi, sigue nomás, porfa. Sí, perdón, estaba silenciado. Dale. Soy Sofía otra vez. Tengo una pregunta de parte de Catherine Herrera, que está haciendo el Facebook Live, entonces no puede preguntártelo directamente. Bueno, la pregunta dice, el proceso de calibración de parámetros, entiendo que se refiere a prueba y error. Si es este el caso, ¿se podría considerar optimizar los parámetros considerando un proceso de Machine Learning supervisado? Ese es otro proyecto que lo estamos haciendo. Sí, sí, claro, porque fíjate, como les contaba, este asunto del DEM, antes se consideraban mayormente solo esferitas o formas muy regulares como cubos, como tetraedros, etcétera. Y nosotros desarrollamos este Level Set Method, DM Method, para poder incorporar formas arbitrarias y reales en base a las tomografías de muestras reales. Y hemos logrado hacer un matching 1 a 1, no solo de la geometría de cada uno de los granos, y no solo además de eso, sino de las posiciones dentro del sample, dentro de la muestra de cada uno, posiciones, orientaciones, geometría. Pero además para el test hemos logrado hacer un matching de las condiciones iniciales, de las condiciones de contorno, para hacer literalmente un 1 a 1, un experimental real versus un experimental computacional. Pero todo eso no es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué queda por hacer ahí? Queda que nosotros estamos usando un modelo físico-matemático, un modelo computacional para hacer esta simulación. Y el modelo como tal tiene parámetros. Entonces, incluso aunque tengas la geometría idéntica a la real, las posiciones, las orientaciones, las condiciones iniciales, las condiciones de contorno, aún así puedes ejecutar el test computacional y no hacer un matching con el test real, porque necesitas calibrar los parámetros del modelo para que te dé un 1 a 1 de la respuesta macroscópica con el test real. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que por alguna razón le llamamos bug analysis, de este tipo de parámetros, donde, claro, ahora ya como podemos hacer un matching de todo, lo único que queda es calibrar, o sea, crear esta función de error, ¿verdad? Correr simula, y eso hemos estado haciendo también con la ayuda de ustedes, correr simulaciones y simulaciones y simulaciones, sampleando aleatoriamente sets de parámetros del modelo, y de ahí con eso crear una función, ¿no es cierto? Una función de error con respecto a los resultados de un test real, y usar, ya lo hicimos con una red neuronal bastante sencillita y también lo hemos hecho con un algoritmo genético combinado con un PCA y con un gradient method, ¿no es cierto? Usamos el algoritmo genético para exploración, el PCA para enfocar y de ahí para explotación el gradient method para encontrar el mínimo global. Entonces, sí, son cosas en las que hemos estado trabajando y ya lo hicimos sin cohesión, pero ahora como ya tenemos el modelo desarrollado con cohesión, esto que estamos presentando, queremos y tenemos los resultados del laboratorio, de los laboratorios de mecánica de suelos con muestras cohesivas,
Entonces, estamos en eso de procesar los granos, otra vez el dolor de cabeza de procesar los granos, para poder obtener una muestra de equivalente a una de esas reales y poder seguir haciendo este sampling de parámetros del modelo y ejecutando test triaxiales para crear suficientes puntos para hacer esta función de optimización, minimizar el error y encontrar el set de parámetros que nos da la respuesta óptima, digamos. Chévere. David, tenías también una pregunta, por favor. Sí, gracias, Sergio. Gracias, Alex, por la charla. Estaba muy interesante. Claro, topaste con un grupo aquí que hace bastante image processing, entonces por eso las preguntas van también mucho por ahí. Entonces, mi pregunta es, no sé si es pregunta, tal vez es una inquietud, curiosidad, porque cuando tú estás trabajando con los granitos, ¿no es cierto? Tratando de segmentar, básicamente que es lo que estás tratando de hacer, segmentar cada uno de los granitos. Ajá. Estás usando, o sea, digamos, técnicas clásicas de segmentación. Ahora, mi pregunta es, no sé si has escuchado del trabajo de Kremers, de Daniel Kremers, de la TU de Múnich. En el 2002 él sacó un paper acerca de sediment diffusion en snakes. Entonces, lo que hacen es hacer algo parecido a lo que trabajas tú con los level sets. Es más o menos trabajar con el funcional de Mumford-Shah. Es un problema variacional ese. Entonces, y lo que hace es agregarle la forma estadística, es decir, toma los granos, o en tu caso serían los de la forma que tienen un conjunto de datos de granos, y en base a eso trata de sacar una estadística de la forma, más o menos. Y esta de información trata de incorporarla dentro del Mumford-Shah. No sé si es que eso tiene sentido en tu tipo de aplicación. Podría tener sentido, pero de hecho no había visto esa publicación. Sí, sí es media clásica, es del 2002, pero o sea, me parece que sería un muy buen punto para aplicarlo. Sí, podría ser. No sé si es que por ahí me pueden compartir. Claro que sí. Demás. Yo encantado de la vida. Sí, Porque podemos conversar del tema también. La cuestión es que tú necesitas una idea de la forma, porque cuando haces a ciegas tú no tienes una idea de la forma inicial. Así es. Básicamente ese es el problema. Entonces, lo que hacen estas técnicas es como incorporar algo de información estadística acerca de cómo debe verse una mano, por ejemplo. Entonces, quieres segmentar solo manos. Entonces, le mandas una mano, tener 5 dedos separados. Entonces, pero la forma específica la va ajustando. De acuerdo. Súper interesante. Yo creo que podría ser súper útil. Y no lo hemos explorado por ahí, en verdad. Súper. Eso. Entonces, era una curiosidad, no sabía si es que podía aplicarse. Chévere. No, o sea, sería chévere tratar de ver si es que se puede aplicar y ahí resolvemos un pocotón de problemas que hemos tenido. Sería mucho más robusto. Esa es la una. Y la otra es con respecto a la red neuronal. Tú decías que ibas a hacer una red neuronal para discriminar granos buenos de los malos. Sí. Tal vez no me quedó muy claro qué es lo que hace que un grano sea malo o bueno. Que un grano sea malo es lo que le comentaba al Juan Carlos hace un rato, por ejemplo, que, por ejemplo, si tengo estos dos granos, claro, y el image processing me saca un level set al final como si esto fueran uno solo, pero en realidad son dos. Entonces esto automáticamente yo lo clasifico como un grano malo, porque no corresponde a un grano real. Entonces, igual hay veces que por cualquier razón, que puede ir desde la segmentación hasta la misma evolución del level set, que también es un problema variacional, se termina con un grano que parece al original, pero que por ahí tiene un pico extra, o sea, algo que le daña, cosas de ese tipo. Oye, pero bien challenging tratar de discriminar esas cosas con una red neuronal, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Está bien duro discriminar esos problemas con una red neuronal. En eso estamos, o sea, ya llevamos trabajando como unos 6 meses en eso. La verdad yo pensé que iba a ser un poco más fácil, pero está duro. Una cantidad absurda de data, porque pueden ser múltiples las formas de que algo pueda ser malo. Claro. No, pero para eso nosotros lo que hacemos es preclasificamos, es decir, el estudiante sentado clasificando 40,000 granos a 5 segundos por grano, hace dos pools, ¿no es cierto? Tienes una solo de granos malos y otra solo de granos buenos. Entonces, con eso le entrenamos a la red. Le entrenas diciéndole, estos son los buenos y estos son los malos. Claro, pero nada quita que pueda aparecer otro grano, aparte de esos 40 y tantos mil. Claro. Sí, esos son todos los problemas que hemos estado teniendo y demás cosas. Sí, es verdad. Chévere, muchas gracias por la charla, súper interesante. No, gracias a ustedes. Encantado yo
poder tener estas conversaciones. Tenemos otra pregunta, Diego, por favor. Alex, muchas gracias por la charla, muy interesante. Una pregunta, bueno, yo trabajo en el área de optimización discreta y usualmente usualmente trabajamos con objetos como los grafos para modelar algunos problemas. Tú, de tu experiencia, tal vez has visto que para este tipo de modelizaciones usen grafos, estas estructuras discretas, y no sé si has visto aplicaciones interesantes de eso en que de pronto podamos incursionar. Sí. De hecho, es un campo bien caliente y, o sea, yo tengo una filosofía sobre esto, ¿no? Porque hay campos dentro de, como la mecánica de fluidos o la mecánica de sólidos, o bueno, muchos campos de la física que están bien apadrinados de matemáticas y se entienden bien y la gente trabaja duro ahí. Y hay otros campos que, ya sea porque son muy no lineales, muy duros, o más bien gente como el padre de la geotecnia, Terzaghi, que eran más ingenierotes de botas y sombreros y de mancharse las manos. Más bien ellos tomaron el lead en hacer cosas sobre esto y ya la gente, los físicos, los matemáticos se quedaron medio rezagados. O la economía, por ejemplo, que por ahí parece que necesitaba unos mejores padrinos matemáticos y físicos en sus orígenes. Pero de hecho hay una adolescencia en algo que se llama force chains. Entonces, un fluido granular, cuando está siendo sometido a esfuerzos, si tú visualizas cómo se transmite la fuerza a través del medio, se crea como una especie de red, que se conocen como los force chains, las cadenas de fuerzas. Entonces, hay Antonieta Tordesillas. Ella trabaja durísimo utilizando teoría de grafos y todo este tipo de modelos para tratar de explicar el por qué un force chain se forma como se forma. Es algo que incluso yo he hecho un poco tengo una publicación por ahí en eso, pero es algo que no está puesto la palabra final ni de lejos y que es un fenómeno bastante interesante y conocido en medios granulares. Entonces, sí, de hecho ella tiene un paper bastante famoso que aplica teoría de grafos y demás cosas para tratar de explicar estos force chains. Antonieta Tordesillas, sí, por ahí hay cosas interesantes para hacer. Chévere, muchas gracias. Listo, no sé si hay más preguntas, más comentarios. Ha habido una discusión interesante. Y bueno, entonces les agradezco nuevamente, Alex, súper bien tu charla, y por supuesto te comprometo para nuevas charlas, dado que los temas son de interés de todos, creo yo. Además, con tu autorización, por supuesto, quisiera ver si es que se puede compartir tus contactos en caso de que alguien quisiera Sí, por favor, contactar contigo. Porque me parece que mandas por hay ahí. algunas iniciativas que podrían madurar, y Sí. eso también es parte del objetivo de nuestro seminario. Este paper del 2002 de Image Processing que no le he visto y cosas así. Y por ahí estas cosas de Coursera Continuum Mechanics y cosas que hemos conversado suenan bastante interesantes y por ahí podríamos continuar la conversación. Chévere, listo. Entonces, es un compromiso. Bueno, muchísimas gracias. Todavía no está listo el link para la videoteca que habíamos pensado hacer. Ya en estos días nos sentaremos a trabajar y obviamente ya les pondremos en contacto. Por supuesto, todos nuestros expositores son también invitados a las charlas posteriores y a visitar esta videoteca cuando esté lista. Muchísimas gracias a todos. Les esperamos la próxima semana. Las actividades en el seminario continúan, así que espero que tengan un buen feriado, descansen y nos vemos la próxima semana en la siguiente edición. Muchísimas gracias nuevamente, Alex, y un buen feriado para todos. Gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Siempre a gusto Nos de vemos. poder tener estas conversaciones tan chéveres con ustedes y muchas gracias pues por la ayuda con el clúster y con Mercy por ahí. Si le ven, salúdenle que ella siempre está al rescate. Gracias, ¿no? Que pasen bien. Gracias. Un buen feriado. Suerte. Nos vemos, amigos. Bye.